alguno, cualquier compañero estudiante que pues no quiera que aparezca su rostro o algo, me avisa por favor y yo simplemente distorsiono su imagen o simplemente puede apagar la cámara. De hecho, para que nuestra reunión virtual sea fluida y no tengamos problemas de conectividad, que suene de pronto, empiece a sonar distorsionado o alguna cosa que tengamos alguna dificultad, entonces lo mejor sería ir apagando la cámara, así tenemos una conexión mejor. Si no hay ningún inconveniente, entonces ya comenzamos. Recuerden, en el, Profe, ya estoy en la cartilla. en el canal se sacó, digámoslo así, un canal de YouTube nuevo para compartir todos los encuentros virtuales de nosotros. Ese canal es el de Artes Música Atanasio, el del mismo del correo electrónico donde ustedes deben entregar los talleres, ¿no? Acuérdense, Artes Music con K, Atanasio Girardot @gmail. ¿Listo? Con ese correo se sacó una cuenta de YouTube para publicar todos los encuentros virtuales para los niños o las niñas que de pronto tengan dificultades y de pronto no se puedan conectar en la hora que hacemos el encuentro virtual, pero entonces sí tengan la oportunidad de verlo en otro momento. ¿Listo? Vamos a compartir pantalla y vamos a ver lo que nos corresponde hoy de nuestro encuentro virtual. Nosotros habíamos visto en un encuentro pasado, habíamos hablado de este taller que era para entrega del 12 de junio, taller que muchos chicos ya entregaron, otros tantos están atrasadísimos de ese taller. De hecho, me preocupa porque hay niños que ni siquiera han hecho la entrega de los talleres de primer periodo. Niños, y eso es delicadísimo. Entonces, los que... Profe, Sí. yo no entendí el 2 del segundo taller. Entonces no lo hice. El segundo taller de la segunda guía, mejor dicho, de la cartilla. Aló, pregunto. Sí, Me estás hablando de la segunda guía. Listo, entonces ahorita hacemos un pequeño sí, repaso profe. rápido de la segunda guía. Listo, entonces vuelvo a compartir pantalla. Ustedes en este momento deberían estar viendo un documento que es el documento de las guías. ¿Sí? ¿Lo están viendo? Sí, señor. Y profe, Ok, chicos. Entonces les voy a dar una sugerencia para que nos rinda. Ustedes ya deben tener su cartilla. Entonces, para que nos rinda, ustedes con cartilla en mano vamos a ir mirando y vamos a ir repasando, ¿vale? Al principio se había dado la sugerencia, no sé si haya cambiado la directriz de que las cartillas no se rayaban y todo se desarrollaba en el cuaderno. Entonces, para que ustedes tengan cuidado de su material, ¿no? No sé si la directriz yo no cambió y rayo ahora, también. y ahora la pueden rayar y eso, pero creo que no, creo que hay que mantenerla y hay que cuidarla. ¿Listo? Entonces me preguntaba una compañera sobre el taller número 2, que ese taller era para entrega, imagínense, de la semana pasada, chicos. Sí, para entrega del 26 de junio. Ese taller continuaba con lo que nosotros habíamos hecho en el primer taller, que habíamos hablado del sonido, ¿sí? En ese taller yo les mandé unos mensajes a los grupos, no sé, creo que algunos no se dieron cuenta, y es que efectivamente hay un error en la segunda pregunta, ¿sí? Esa pregunta está mal redactada. La parte, digámoslo así, la manera correcta de esa pregunta es: ¿el sonido y el ruido son lo mismo? Sustenta tu opinión, ¿sí? Entonces ahí hubo un error en la edición, no sé, cuando se corrigió algo de ortografía de pronto, cambió la palabra. Entonces es: el sonido y el ruido son lo mismo y sustenta tu opinión. Creo que esa era la única pregunta que estaba como difícil de entender porque estaba mal redactada. El resto creo que ustedes ya lo entendieron bien y si hay alguna duda adicional de ese taller, pues me pueden decir de una vez y la solucionamos. ¿Alguien tiene alguna duda adicional? No, señor.
No, yo solo tenía la duda de la 2, ya. Ok, perfecto. Entonces vamos a seguir, vamos a seguir y vamos a hablar del taller número 3. ¿Listo, chicos? Importante, el taller número 3, mire la fecha de entrega. Julio 10, ¿sí? Entonces, estamos dentro del inicio del trabajo para repasarlo. Es decir, que ustedes tienen prácticamente una semana y 2 días, una semana y un día, una semana y un día, chicos, para entregar esa actividad. ¿Listo? Entonces vamos a eso. El objetivo es que, al igual que en los talleres pasados, nos acerquemos y comprendamos mucho mejor el lenguaje musical desde los elementos sonoros. Esta vez vamos a repasar sobre las cualidades del sonido. ¿Cuáles son las cualidades del sonido? Pues hay unos ejemplos que están mostrados acá en este taller, ¿no? Dice, las cualidades del sonido nos permiten darle sentido al mundo sonoro, a través de ellas podemos reconocer y diferenciar lo que escuchamos. Estas características, por favor apagamos micrófonos, chicos. Estas, uy, hay varios niños acá en sala de espera y no me había dado cuenta. Pero un momentico, voy a pausar un momentico para revisar la sala de espera. Sí, ya inicié la grabación, Alex, solo que estoy grabando con otro programa y no con Zoom. Eh, Vamos a hacer una pausa de unos minuticos porque tenemos varios estudiantes en sala de espera mientras ellos ingresan. Listo, bienvenidos los chicos que acabaron de llegar. Profe, le quería decir que yo no puedo estar tanto en el computador, en la clase. Tranquila, Melissa, yo entiendo, hay niños que de pronto por situación de los ojos o alguna cosa no pueden estar mucho tiempo en las pantallas. No hay problema, por eso también estoy grabando la reunión. Si algo, en la parte que te quedaste, después tú la miras en YouTube desde donde quedaste. ¿Listo? Eh, bueno, voy a continuar. Ustedes deberían estar viendo el documento, ¿sí? ¿Están viendo la pantalla, el documento de la guía? Sí, profe. Señor. Sí, Ok, profe. perfecto. Entonces seguimos. Estábamos hablando de las cualidades del sonido. Dice que estas son unas características que están estrechamente relacionadas también con nuestros gustos. Por eso hay sonidos que nos gustan y hay sonidos que no nos gustan, ¿no? Y esas cualidades del sonido, eh, pues para poderlas entender, vamos a hacer unos ejercicios de reflexión para imaginarnos y entenderlas. Por ejemplo, está la primera situación, que está en la casa y algún familiar de la casa nos llama. Voy a apagar los micrófonos, chicos, porque tenemos a alguien por ahí haciendo mucho ruido. Y pues recuerden que pues esto se está grabando y esas distorsiones pues se notan. ¿Listo? Entonces seguimos. Algún familiar nos está llamando, ¿sí? Si nos está llamando desde lejos, ¿es fácil o puedes tú reconocerlo, reconocer la voz sin necesidad de verlo? A veces sí, Sí, ¿no? A veces no, dependiendo si está muy lejos es más difícil, ¿no? Cuando un hombre habla y una mujer también se pueden diferenciar. Entonces esas son ejemplos para ir reflexionando. A veces se siente muy fácil y se Profe, pueden... Díganme. profe, esa de situación uno toca copiarlo y contestarlo. Sí, estas situaciones, por favor apagamos los micrófonos. Hacen la intervención, después de hacer la intervención, apagamos micrófonos para no generar acá distorsión, ¿vale? Chicos, sí, como decía el compañero, estas situaciones son ejercicios de reflexión que nos van a introducir al taller. Entonces lo importante sería escribirlas, hacer la reflexión y contestarlas, ¿no?
Profe, Entonces, esas son las preguntas. estas son unas y hay unas que son más adelante, ¿listo? Entonces, Actividades. Hay unas que exacto, son situaciones y actividades, profe. exacto. Específicamente como lo dijo el Entonces compañero, toca así es. hacerlas, esas toca hacerlas. Claro que sí, porque estas son la reflexión y las actividades son las que nos orientan de acuerdo a esta reflexión, ¿listo? Ah, bueno. Entonces, la diferencia entre la voz de un hombre y una mujer, ¿se puede diferenciar? ¿En qué se diferencian? Cuando uno, por ejemplo, hace aplausos, ¿cierto? Cuando toca, uno golpea con las manos y hace aplausos o golpea un diferente objeto, puede ser el pupitre o en la casa la mesa, o, o golpea, no sé, cuando está lavando la loza, que a veces a uno se le resbala un plato, un pocillo. Esos sonidos, ¿sí? Los sonidos de una ventana, de la puerta, suenan Cuando uno igual la mamá le pega, si hace eso. si rompe los trastos. A mí hoy casi se me rompe un plato. Bueno, esas diferencias de sonido se llaman timbre, ¿sí? O sea, ¿el timbre qué es? Es como esa característica que hace que un sonido sea diferente de Es otro. un sonido, como un sonido, ¿qué le digo? Mira, el timbre es una cualidad del sonido que hace que, en síntesis, para poderlo entender, hace que cada sonido sea diferente. No es igual el sonido de un violín a una flauta, no van a sonar igual, ¿sí? A esa diferencia se le denomina timbre. O el sonido de la voz de un hombre al de una mujer, no van a ser iguales, por eso a eso se le denomina timbre. O el sonido de cuando se cae una varilla, por ejemplo, no va a ser igual a si se cae un objeto de plástico, ¿sí? Cada sonido es diferente gracias al timbre, esa es una característica. Vamos a mirar la otra característica, la situación 2 nos dice, cuando pasa un carro al frente de nosotros, ¿sí? ¿Cómo es el sonido que produce? ¿Fuerte o débil? O sea, si estamos cerca de un carro. Cuando estamos de pronto en la iglesia o en una biblioteca o en la clase o en algún lugar y queremos hablarle a una persona, ¿sí? ¿Cómo es el volumen de la voz? ¿Es fuerte o es débil? Si estamos cerca de una persona, ¿cómo le hablamos? ¿Muy fuerte o le hablamos suave? Suave. El sonido de la respiración, por ejemplo, con comparando ese Profe, sonido, dime. pues yo la verdad, yo cuando hablo frente a una persona, no soy de esas personas de las que habla muy, muy pasito. Sí, Yo siento como que no me están escuchando, entonces hablo como que durito. Entonces. sí, hay personas que tienen una voz mucho más sonora que otras. Si comparamos el sonido, por ejemplo, de la respiración, cuando tomamos aire y lo botamos, y si comparamos ese sonido con el motor de una licuadora, por ejemplo, o el motor de un carro, ¿sí? ¿Qué diferencias podemos encontrar de esos sonidos? ¿Mm? Que uno hace más ruido que el otro porque es que, o sea, el Ah, motor daña el ambiente, entonces a lo que hace eso, también hace mucho ruido, sí, a y menos de que esa, sea un motor silencioso, ¿no? sí, sí, y esa es, esa situación 2 nos orienta a la segunda cualidad del sonido. Esa segunda cualidad se llama la intensidad, ¿sí? La intensidad nosotros la entendemos como perdón, la entendemos como el volumen. Es decir, cuando uno, por ejemplo, está con el equipo de sonido o con el televisor y no se escucha nada y alguien dice, ah, súbale el volumen, que eso no se escucha, y le suben el volumen, ¿cierto? Entonces, eso, cuando se le sube el volumen o se le baja el volumen, se llama Como la intensidad. emisora Radio Uno. Sí, eso se llama intensidad sonora, que puede ser muy fuerte o puede ser débil, ¿sí? O a término medio. En la música también se usa el volumen, pero se usan unos términos. Esos términos, como dice acá el ejemplo, pianísimo, que es para los Profe, sonidos una pregunta. débiles. Dime. Eh, cuando una persona habla así, todo así pasitico, y como que a usted le gusta cuando hablan así o no.
Pues cuando uno está cerca y pues sí se puede escuchar, pues sí, pero si alguien está Profe, lejos y habla pasito, pues de pronto uno quiere escucharle y entenderle y va a ser muy difícil, ¿sí? Eso también no, depende de profe, o la sea, distancia. que hablan, que hablan así como que susurrando y que hablan así como que a Ay, mí me no, eso es gusta feo. escuchar eso. Sí, no sé, pero me da un estrés Las antes de A cosquillas mí relajarme. me y estresa, los fríos. Bueno, sí, le empiezo como a gritar. bueno, eso puede ser porque, pues, bueno, hay personas que son muy misteriosas, ¿no? Para hablar. Entonces, puede ser más bien como su característica de la voz, que es así como misteriosa, y entonces por eso habla como si estuviera contando secretos, ¿sí? Pero pues eso depende, ¿no? A veces sí es fastidioso, como también es fastidioso alguien que para hablar a toda hora es gritando, ¿sí? O la flauta, profe. Eso Cuando también. alguien no, cuando alguien no sabe tocar la flauta suena feo. Sí, por Uy, ejemplo. sí, profe. Bueno, volvamos al ejemplo. Pregunta, ¿pueden ver la guía que les Sí, estoy Sí, señor. señor, Ok, profe. listo. Entonces, volvamos al Sí, ejemplo. señor. Estamos hablando de la intensidad, que es decir, el volumen, ¿no? En la música, uno no dice toque duro o toque fuerte, uno dice con otras palabras. Dice pianísimo. Cuando uno dice pianísimo quiere decir que es un sonido muy débil, ¿sí? O sea, que es suavecito, como decía la compañera, como diciendo un murmullo. Así, suavecito, ¿sí? Eso en Como música diciendo un secreto. le decimos pianísimo. Ahora, un sonido medio, o sea, que no es tan fuerte, pero tampoco tan débil, se denomina mesoforte. Y hay otro sonido que es mesopiano, que no es tan débil, ¿sí? Esos dos sonidos, el mesoforte y el mesopiano, se parecen muchos, mucho, mucho, porque pues a veces se confunde. Una cosa es algo medio fuerte y otra cosa es algo medio débil, pero si ustedes lo analizan es parecido. Es como si uno sirviera un vaso y lo sirve hasta la mitad. Alguien puede decir, no, está medio lleno de agua. Y otra persona puede decir, no, está medio vacío de agua. ¿Sí? ¿Sí me logran entender? Sí, señor. Ok. Señor. Sí, profe. Y aquí falta otro, aquí dice entre otras, pero hay otro que se llama forte para los sonidos fuertes. Entonces cuando uno dice, bueno, vamos a tocar forte, quiere decir que vamos a tocar muy fuerte. Eso, algo así, pero suena tan fuerte que hasta distorsionan los micrófonos, ¿sí ven? Esa era nuestra Sí. situación 2. Ahora, nuestra situación 3. Vamos a hacer estas A, B, C, estas comparaciones rapiditas. Dice, si comparas la voz de un compañero con la de tu papá, ¿encuentras diferencias o variaciones? Sí. O de Sí, una profe. compañera Profe, de un niño con un adulto, por ejemplo. claro, porque los adultos hablan como más fuertecito. O sea, ellos hablan No, como un profe. poquito más agudo. Hablamos Entonces nosotros como bajitos. que hablamos pasito, sí. Así Calmado. como que O pues por... no gritamos ni tampoco susurramos, pero Sí, claro, esa es... nuestra voz es así como media. Ajá, bueno, voy a continuar. Y si escuchamos, por ejemplo, hablar a nuestra mamá o a una tía, ¿sí? La voz es diferente al escuchar hablar a una niña pequeña, ¿cierto? Lo que estaba diciendo la Claro. compañera ahí estaba dando la respuesta. Encuentra las diferencias, por ejemplo, entre el sonido que emite un rayo, sobre todo estos días que ha estado lloviendo harto, al caer con el pito de un Demasiado. carro, por ejemplo, el de un automóvil o el de una moto. ¿Qué diferencia hay? ¿Sí? Esas diferencias de la situación 3 nos permiten entender otra cualidad del sonido que es la altura. La altura, yo había explicado esto antes creo que fue en el primer taller que nosotros hicimos. La altura es la diferencia de un sonido si es agudo o si es grave. Por ejemplo, un sonido grave es el sonido de un bajo, ¿sí? Un sonido grave es un sonido bom, bom, bom. Bam. Sí, es sonido grueso, grave. Ahora un sonido agudo es como por ejemplo el de un pito, ¿sí? Suavecito. O el de un silbido. Eso, por ejemplo, sería un sonido agudo, ¿sí? Esas son las diferencias. Ahora pensemos en esto.
La voz de un niño o de una niña es aguda, ¿no? Porque es más delgaditica, es más... Y la voz de un señor, Señor, de un hombre, es más marcada, más más grave. grande, Ajá. más grave. Entonces esa es la tercera cualidad del sonido. Entonces, chicos, por último hay otra cualidad que es la duración, ¿sí? Hay sonidos que son muy largos y hay sonidos que son muy cortos, ¿sí? Por Por ejemplo, ejemplo, profe, a ver, cuando ganan un partido y dicen gol. ese es un sonido largo. Un sonido corto, un aplauso, ¿sí? Es cortico. Se fue rápido el sonido. Aplaude uno Señor, y se va rápido el sonido, ¿sí? Entonces esas son también las diferencias. Basados en estas tres situaciones y después de haber hecho la reflexión de cada una de las situaciones, ahí sí vamos a responder las actividades de aprendizaje. Lo primero de la actividad de aprendizaje es que con nuestras palabras ya teníamos la orientación de cada situación, de cada reflexión. Vamos a describir qué entendemos nosotros por el timbre, ¿sí? De la misma manera, para el segundo punto, con la situación 2, vamos a explicar qué es lo que entendemos nosotros por intensidad. Y la tercera pregunta, con nuestras propias palabras también, lo que nosotros entendemos por altura. Todo guiado por cada una de las situaciones, ¿no? El primer punto es la situación 1. El segundo punto es la situación 2. Y el tercer punto es la situación 3. ¿Listo? Hasta aquí tenemos alguna inquietud, chicos, alguna pregunta. Señor. No, señor, no, señor. Listo, voy a No, continuar. señor. Entonces ya habíamos hablado No, señor. timbre, intensidad y altura. En un cuadrito, o sea, vamos a hacer un cuadro, puede ser en el cuaderno, porque acá en la guía no hay un espacio y en la cartilla tampoco aparece el espacio. En un cuadrito vamos a elegir 7 sonidos que escuchemos en nuestro ambiente sonoro. ¿Qué es nuestro ambiente sonoro? Pues es el ambiente de los sonidos donde vivimos. ¿Sí? Si nosotros, por ejemplo, si yo viviera en un bosque, por allá en una casa campestre, mi ambiente sonoro, ¿qué sería? Serían, serían los animales, ajá, el los, El viento. aire. cuando el viento golpea las ramas de los árboles y todo eso, ¿cierto? Sí, Ahora, si yo vivo al pie de una fábrica, el ambiente sonoro es que el ruido de toda la fábrica, ¿no? Que sí, profe. los carros, la maquinaria, todo eso, ¿cierto? Muy Entonces, fuerte. la idea es que cogemos cada sonido y le decimos, bueno, por su duración, si es un sonido largo, corto o su duración es media, por su intensidad, si tiene mucho volumen o si tiene suave volumen, ¿sí? Volumen suave o volumen fuerte, por su altura, si es un sonido delgadito, ¿sí? Agudo, o si por el contrario es un sonido grave, ¿cierto? ¿Qué tipo de sonido? Y por su timbre, ¿sí? Si es más bien un timbre chillón, si es un timbre, ¿sí? ¿Cuál es la característica de de cada uno de los sonidos de acuerdo a esto, ¿sí? En un cuadrito. Y hacemos una breve descripción, ¿sí? Para poder entender cada uno con nuestras palabras. Por ejemplo, si escuchamos romperse un vaso, ¿cómo clasificaríamos el sonido de un vaso? La duración, la O intensidad, un vidrio, la profe. altura. Un vaso o vidrio. Sí, Media. Eso sonaría así, ¡pra! Eso suena como si se hubiera partido algo. ajá, Sí. así es. Cuando Entonces, cae al piso. de esos sonidos ya A después mí de que ya me hagamos, pasa lo mismo, profe. sí, Y sí, muchas veces. ok, Muchísimo. después de que Esta hagamos fue ese con un vidrio. cuadrito, después de que hagamos ese cuadrito, entonces empezamos a responder cuál de los 7 sonidos nos pareció más agudo o alto, ¿sí? Después, cuál de estos sonidos nos pareció más intenso, es decir, cuál fue más fuerte y cuál fue el menos intenso, es decir, cuál fue el más suave, el volumen más suave, ¿sí?
Por ejemplo, si nosotros estábamos en la habitación prestándole atención a los sonidos y el sonido más suavecito fue el del aire, que se escuchaba un poquitico el aire así suavecito, entonces ese era el sonido más suave, ¿no? Y por último, al escuchar música o cualquier sonido con alta intensidad, es decir, Ay, sí. vamos a silenciar micrófonos, por favor, que estamos por ahí. Vamos a seguir por acá. Escuchar música o cualquier sonido con mucha intensidad puede causar daños en nuestros oídos, ¿sí? Por eso es necesario escuchar la música con sonido moderado. Y hay una pregunta para cada uno de ustedes que la responda. En promedio, ¿cuánto tiempo al día dedicas a escuchar música? Y de esa música, ¿a qué volumen la escuchas? ¿Te gusta escuchar la música muy fuerte, muy suave, volumen moderado? ¿Cómo escuchas la música? ¿Listo? ¡Fuerte! Entonces, Fuerte, profe. y esa es toda la... ¡Fuerte! Medio. Canciones fuertes, pero en inglés. Y esa es... Sí, in English. Listo, chicos. Y esa es toda la guía del taller número 3 para entrega por tarde del 10 de julio. ¿Quedó alguna, Ok. ¿Hay alguna inquietud, chicos? No, No, señor. señor. Gracias. Listo. Yo quiero darles, antes de acabar, nos quedan 6 minuticos de nuestro encuentro virtual. Antes de acabar y que se termine, quiero darles una información. Primero, recuerden, chicos, en la medida de lo posible enviar al correo, ¿sí? Pero ¿cuál es la dirección del correo? artesmusicatanaciogirardot@gmail, ¿listo? Ustedes lo tienen. Si alguien tiene alguna inquietud del correo o algo, me puede escribir y yo le puedo orientar. También, chicos, por el WhatsApp también se recibe, preferiblemente en PDF, porque estoy teniendo problemas otra vez con la descarga de fotos en el WhatsApp, ¿listo? Entonces, preferiblemente en PDF. Profe, Dime. es que ¿hasta cuándo hay plazo de entregar el taller 1 y 2? Pues el plazo ya se venció, pero yo estoy recibiendo también los talleres atrasados. Eso sí, pues quedan con nota un poquito más bajita, pero se reciben, ¿listo? Entonces, Ay, bueno, profe, gracias. entre más pronto lo entreguen, mejor, ¿sí? Porque, por ejemplo, el taller 1 estaba para entregarse el 12, el taller 2 estaba para entregarse Profe. el 26 y el taller 3 está para entregarse ahorita el 10 de julio. ¿Sí? ¿Pregunta? Esto, no, profe, Sí. uno para poder enviarlas en PDF se tienen que descargar una aplicación. Sí, se llama Cam CamScanner. Scanner. Sí, pero esa aplicación no ocupa prácticamente nada en el celular y es muy práctica y es muy buena. Ayuda muchísimo. Sí, profe. Y además que cuando Yo también la tengo. mire, cuando ustedes mandan fotos por WhatsApp, come más datos que mandar un solo documento en PDF. Sí. Uno manda un solo documento en PDF y es menos datos. Entonces también eso ayuda. Otra cosita, chicos. Hay niños que han estado muy, muy juiciosos y quiero felicitarlos, que incluso me han querido adelantar guías y eso se han puesto a hacer trabajos y trabajos y me han llenado de trabajos, pero cuando los reviso tienen errores. Entonces, ¿qué les voy a aconsejar? Que esperemos primero a la retroalimentación, hacemos la retroalimentación, explico la guía, solucionamos todas las preguntas, sí, les oriento muy bien y ahí sí desarrollamos la guía y me la envían, ¿listo? Desarrollamos el taller y me lo envían. Porque a veces uno por el afán, ¿sí? Hace el taller pero no se da cuenta y quedan cositas mal y después eso les afecta la nota. Entonces, para que no nos pase eso, simplemente prestamos bien atención cada vez que tengamos nuestro encuentro virtual, preguntas y todo, y después del encuentro virtual, ahí sí entregamos el taller. ¿Listo? Y acuérdense que yo les doy plazo de una semana, a veces de 2 semanas para entrega de talleres. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, No, señor. señor. Listo. Una última cosita, chicos.
Si alguien quiere seguir investigando, al final de cada taller, por ejemplo en aquí hay una guía, hay un enlace en internet que es de Colombia Aprende, ¿sí? En ese enlace, pues va a las páginas de lo que es del Ministerio de Educación, de una cantidad de actividades, de talleres y de cosas que ustedes pueden desarrollar, pues para seguir aprendiendo, ¿listo? Sobre todo en lo relacionado con la música. Entonces ahí se les deja también el enlace para los que quieran profundizar más, que quieran aprender algo más. Bueno, chicos, esta ha sido prácticamente todo lo que tenía proyectado explicarles hoy. Me pregunta Santiago que mande por el chat. ¿Qué le mando por el chat, Julián Santiago? ¿Me preguntaba a mí o a Profe, quién? le envié eso fue cuando usted dijo el correo. Es correo. Ah, el correo. El Mejor correo. enviarlo por el WhatsApp, profe. Sí, profe. Igual ustedes lo tienen porque eso está en ¿qué? En un documento que se les había entregado hace rato. Ustedes lo pueden Sí, señor. preguntar a sus directores de grado, ¿listo? Pero, Así profe, está, ¿listo? Sí, Bueno, profe, chicos, ¿y en ese está su número actualizado o el anterior? en el último que enviaron está el número actualizado. Preguntarle a su Bueno, director de profe. curso. Bueno, chicos, nos queda un minuto. Entonces, en este minuto que nos queda, quiero decirles que es un gusto verlos. Me ha hecho falta estar con ustedes en el salón de clases. Espero pronto podamos estar en el salón de clases haciendo bien una clase bien chévere. Bueno, ya se nos Sí, acabó el tiempo, chicos. Un abrazo gigante Chao, para profe. todos. chao, Que Dios los profe. bendiga. Un abrazo grande para todos y cada uno. Chao. Bueno, juiciosos, cualquier Chao. duda, Chao. chao, chao. Chao, Cualquier profe. duda me pueden escribir al WhatsApp, ¿vale? Un abrazo gigante Bueno, a todos. profe. Chaito, chaito, Chao. juiciosos. Chao, Chao, chao. profe. Chao, Chao. chao, 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 Chao. chao, chao, chicos. Chao. Chao, Chao, estuvieron muy profe. juiciosos y los felicito mucho. Dios los bendiga. Abrazos a Ay, todos. Bueno, gracias, profe. abrazos a todos. Chao. Juiciosos, Adiós. Chao, juiciosos. profe. Chaito, chaito. Chao. Chao, chao. 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 Chao, Chao. chao, pescado. Chaito. Chao.